bastante, muy importante, ¿no? Hoy nuestra sexta sesión. Y bueno, vamos a iniciar sin más ni más para que luego, terminando, puedan conversar, ¿no? Con la señorita coordinadora para que les dé más detalles acerca de su certificación. ¿Ya? Muy bien. Buenas noches con todos. Vamos a empezar a compartir. Ok, bien. Veo que están ingresando todavía algunos. Aquí está. Ya está. Ok. Bien, entonces, ¿qué tenemos para el día de hoy? Tenemos atención a diferentes grupos de pacientes. ¿Por qué? Porque recordemos que nosotros tenemos diferentes tipos de pacientes. ¿En qué sentido? Por ejemplo, los podemos clasificar por grupos etarios. No es lo mismo la atención que yo le brindo a un recién nacido o la que le brindo de repente a un adulto mayor, ¿no? También tenemos otros grupos de pacientes que los podemos clasificar de acuerdo a sus patologías, ¿correcto? Podemos clasificar a los pacientes de acuerdo también a su grado de movilidad. Hay pacientes que son independientes o pacientes que tienen algún grado de dependencia. Entonces, la forma de clasificarlos va a depender de muchos factores, ¿ok? Voy entrando al chat. Permítanme un minuto. Ya está, ahora sí. Ya los voy a poder ver en el chat. Muy bien. Entonces, vamos a continuar. A ver, bueno, ahora sí. Ya, entonces, vamos a ver, por ejemplo, en esta sesión, las prioridades en la atención de enfermería en situaciones de urgencia. ¿Ya? Uno de los errores más frecuentes que cometemos porque no diferenciamos entre urgencia y emergencia. ¿Ya? Entonces, eso es importante que aprendamos a reconocer. ¿Qué más? Vamos a ver la asistencia a mujeres gestantes, cómo detectar los signos de alarma y su calendario de vacunación. Esto también es otro punto fundamental. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos en esta parte final, en las gestantes y el recién nacido, hay una actividad de enfermería que es fundamental, que es la vacunación. ¿Ya? Y finalmente les voy a mostrar, como actualmente ahora todos los lugares de capacitación están haciendo prácticas en simulación. Ya les voy a pasar un videíto de una atención de obstetricia con un paciente simulado. Van a ver que esta parte les agrada mucho y bueno, pues ojalá que podamos seguir trabajando con ella. Vamos acá. Prioridades en la atención de enfermería en situaciones de urgencia y emergencia. Para ello, lo primero que vamos a hacer, como pueden observar aquí, es ver un video. Pero primero quiero leerlos mientras voy cargando el video. A ver, reconocemos cuál es la diferencia entre urgencia y emergencia. A ver, los leo. ¿Cuál es la diferencia entre urgencia y emergencia? A ver, veamos. Los leo, los leo. A ver, dice acá, urgencia no es en riesgo la vida del paciente, ¿ok? Y entonces en una emergencia sí, entiendo eso. A ver, ¿qué me dicen ustedes? Sara me dice que, ajá, exactamente, si en una emergencia está en riesgo la vida del paciente. Ya. Entonces, miren, acá les voy a pasar ese video cortito sobre la diferencia entre emergencia y urgencias y luego vamos a dar ejemplos de ello, ¿ok? Atentos entonces. Ahí me olvidé que no puedo compartir de acá, si no, no se va a escuchar nada. Permítanme un minuto, voy a pasarlo al otro buscador y ahorita les comparto. Pero si no, pueden ir escribiendo, dice. En emergencias hay riesgo de vida del paciente. La principal diferencia entre una urgencia y una emergencia es que una urgencia no pone en peligro inmediato la vida o la salud de una persona, mientras que una emergencia supongo que sí. ¿Ya? ¿Hay alguna otra característica que nos indique qué es una emergencia y qué es otra emergencia, qué es una urgencia, aparte de el poner en riesgo la vida del paciente? ¿Alguna otra característica conocemos? Que la urgencia no pone en riesgo la vida del paciente.
Ujú. Ya, bueno, entonces, ya luego de esta participación y ya teniendo disponible el videíto, se los voy a empezar a compartir. ¿Ok? Atentos. Empezar a compartir. Ya estamos. Hola, soy la licenciada Oyola y hoy vengo a explicar cómo se gestiona el área de emergencias. Empecemos diferenciando una emergencia de una urgencia. La emergencia es cuando la vida corre un evidente peligro, como en casos de pérdida de conocimiento, hemorragias, accidentes de tránsito, envenenamientos, entre otros. Y una urgencia requiere una atención inmediata, pero la vida no corre peligro inminente. Por ejemplo, cuando hay diarreas, contusiones, crisis leves de asma, fiebre u otros. El resto de situaciones se denominan consultas. Ahora que ya sabemos la diferencia, ¿qué casos crees que se atienden en emergencias? Exacto, solo se atienden casos de emergencias y urgencias. A diferencia de los consultorios, en emergencia se atiende por orden de gravedad. Para eso se maneja esta clasificación. Nivel 1, color rojo. Si el paciente llega para resucitación, la atención será inmediata. Nivel 2, color naranja. Si es una emergencia, el tiempo de espera será de entre 10 y 15 minutos. Nivel 3, color amarillo. Cuando se trata de una urgencia, la espera será de 60 minutos aproximadamente. Nivel 4, color verde. Cuando es una urgencia menor, la espera será no menor de 2 horas. Nivel 5, color azul. Si el caso no se considera una urgencia, se deberá esperar al menos 4 horas. Aprendamos a diferenciar estos casos para hacer un uso responsable del servicio de emergencia y así poder salvar más vidas. Ok, entonces, como hemos podido observar, ya, y tal como ustedes me habían mencionado, una emergencia es una situación en la que corre riesgo la vida del paciente, mientras que en una urgencia la persona puede esperar, ¿no? Puede esperar. La situación no es en todo caso de vida o muerte. ¿Estamos de acuerdo? Ajá, Sara nos dice la urgencia es algo leve. A ver. Así es, muy bien. Listo. Entonces, ahora vamos a continuar. Vamos acá. A ver. Ya. Regresamos. A ver. Parece que nos está compartiendo bien todavía. Ahí está. Ya, ahora sí, muy bien. Entonces, miren acá. Prioridad en la atención. Ustedes han visto hace un minutito que en la emergencia, sobre todo en los hospitales de e-salud, hay un código de colores. ¿Ya? Ese código de colores responde a qué? Responde a la prioridad en la atención. ¿Qué quiere decir? Que en emergencia no se atiende por orden de llegada. Y esa es una situación que ustedes siempre van a ver. El paciente dice, señorita, pero yo llegué primero, ¿por qué no me atienden a mí? ¿No? Y no me van a dejar mentir. Entonces, esto no funciona así. En emergencia, primero se pasa por un área. ¿Cómo se llama esa área? Donde evalúan si realmente lo que tengo es una urgencia o una emergencia. A ver, ¿quién me dice? ¿Cómo se llama esa área? Tópico, ya, muy bien. Triaje, exacto. En el triaje, ya, el personal de salud va a evaluar qué tienes.
ya haciendo una comparación entre lo que tú dices que tienes y lo que la persona puede evidenciar. Por ejemplo, ¿ya? Lisbeth Gutiérrez, excelente. Claro, van a evaluar si es una emergencia o una urgencia. Por ejemplo, llega un paciente, ya llego yo y estoy así, y me agarro la cabeza. Entonces yo llego y el que me va a atender le digo, yo tengo fiebre. ¿Serán solamente suficiente mi palabra y que me veas así agarrándome la cabeza para que creas que yo tengo fiebre? ¿O qué tienes que hacer? No, muy bien. Así es. Si tengo fiebre, ¿qué deberías tomarme? La temperatura, exacto. Porque una cosa es lo que yo diga y otra cosa es lo que realmente me pase. Entonces, de repente me tomas la temperatura y tengo 36. ¿Será necesario que me atiendas en una emergencia así rapidísimo volando? No. Entonces, miren, como ustedes se percatan, ahí, ¿qué es lo que le va a decir el personal de salud? Señora, lo suyo no es una emergencia, regrese mañana por consultorio. O debe esperar. No, ni siquiera debe esperar, ¿ah? Porque si no tengo fiebre, ¿para qué me quedo? Si se dan cuenta. ¿No? Entonces, ahí en el triaje van a clasificar a las personas para ver si realmente necesita la atención o no, porque ya se ha hecho costumbre, y también en ese sentido, no estoy exagerando, ya se ha hecho costumbre que los pacientes exageran, ¿no? Su malestar para que los atiendan primero, ¿ya? Solo si hay fiebre. Y eso, porque se considera una urgencia si es que, por ejemplo, yo llegara con 38 grados, ¿no? Entonces, no me voy a morir con 38 grados. Por lo tanto, me van a mandar a esperar por lo menos una hora, ¿ya? Ajá, a ver. Vamos a ver, entonces, tenemos 4 prioridades. Mire, el paciente de prioridad 1 es aquel paciente que presenta una gravedad súbita extrema. Por ejemplo, una persona que la atropelló el carro. Yo no sé cuántas fracturas pueda tener, si esas fracturas de repente han herido o han lastimado algún órgano, yo no sé. Entonces, el paciente lo tengo que atender ya, un politraumatizado. Ajá, si los pacientes exageran un poco o mucho para poder ser atendidos, sí. Y eso se ha hecho costumbre, así que no se dejen sorprender. ¿Qué más? ¿Qué más es un paciente con gravedad extrema? Un paciente que ha caído de una altura considerable, de repente un segundo o tercer piso, ese paciente tengo que evaluarlo inmediatamente, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, una convulsión, a ver, jóvenes, ¿qué opinan? ¿Una convulsión será un paciente para prioridad 1? ¿Una convulsión? Sí, no. A ver, argumentemos. ¿Por qué sí y por qué no? A ver, defiendan su posición. Yo les voy a decir ahorita. Defiendan su posición. ¿Por qué sí y por qué no? Una persona con convulsión. A ver, vamos a ver. Vamos a ver cómo argumentan. Tenemos que argumentar siempre nuestras posturas. Imagínate que tú estás trabajando en triaje y el paciente te dice, no, señorita, tengo esto. ¿Lo ingresas o no lo ingresas de emergencia? Puede estar sufriendo un TEC. No. A veces sí, porque debido a ello se puede morder. ¿Y si se muerde, se va a morir? ¿Mm? No. Entonces, ¿es una emergencia una persona que está convulsionando? No, no es una emergencia. Es una urgencia, exacto. Es más, muchas veces ni siquiera una urgencia lo consideran. ¿Por qué? Porque la persona, como ya ha convulsionado de repente, ya previamente, tiene que ir por consultorio para que le hagan estudios y vean por qué está nuevamente convulsionado. Dice acá, una convulsión, hay medidas técnicas que podemos dar. Claro, así es. Si nosotros sabemos atender a un paciente con una convulsión, no pasa nada, no se va a morir. Recuerden, la prioridad 1 es pacientes que corren riesgo de morirse. Este señor no se va a morir. Pregunto, otro ejemplo. Si tengo diarrea hace 2 días,
¿ya? Pero no he ido a emergencias porque tengo que trabajar, no tengo tiempo, qué sé yo. ¿Soy una emergencia, una prioridad uno? Una diarrea de hace 2 días. Una urgencia. O sea, deshidrata, pero una emergencia. Así es. Entonces, miren, me da mucho gusto, porque ya hemos llevado este curso con algunos otros grupos, y en los otros grupos sí encontraba un poquito de reacción, ¿no? Me decían, pero profesora, una diarrea, yo me puedo morir. No, por una diarrea no te mueres. Te deshidratas, sí, todo, pero no te mata una diarrea. ¿A quién puede matar una diarrea? Un adulto mayor, un recién nacido, ahí sí te creo, ¿ya? Pero ojo, la diarrea mata en varios días. Claro, ok. Si es un paro cardíaco, es una emergencia. Excelente, claro, así es. Muy bien, vamos al paciente de prioridad 2. El paciente de prioridad 2 es un paciente que tiene una urgencia mayor. Por ejemplo, podría ser una persona con una crisis hipertensiva. Ya, de repente yo soy hipertensa, pero me olvidé de tomar mis medicamentos, me estoy controlando la presión y estoy con la presión altísima. ¿Podría ser un paciente de prioridad 2? Sí, así es, claro. Ahí sí soy una urgencia mayor, pero sí necesito que me atiendas porque se me ha subido la presión. ¿Ya? ¿Para, para qué? Porque le den captopril. ¿Ya? No entendí muy bien. Porque le dan captopril, la presión sube. No, al contrario, el captopril es para que la presión no suba. ¿Ya? Muy bien. Un paciente con una prioridad 3 es un paciente con una urgencia menor. Algo que puede ser tratado, pero no requiere mayor inmediatez. Y en la prioridad 4, una patología aguda común. Vamos a ver acá los ejemplos, miren. Acá está. Pacientes con prioridad 1. Un ratito voy a bajarle un poquito más. Ahí. Pacientes con prioridad 1. Mira toda la cantidad de ejemplos que te muestro. Un paciente con paro, evidentemente, ¿no? Un paro respiratorio, un paro cardiorrespiratorio, definitivamente siempre va a ser una emergencia. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más tenemos? A ver, tenemos el dolor torácico precordial. ¿Por qué me podría doler el tórax? ¿Por qué me podría doler el pecho? Una arritmia, muy bien. Pero algo más. Vamos a ver si me permite escribir. Una arritmia, ya, pero algo más. Ah, ahí vamos. Taquicardia, un soplo, ya. Algo más importante que todo eso. Ah, un IMA. ¿Alguien sabe qué es un IMA? ¿Qué es? ¿No? ¿Nadie sabe qué es un IMA? Infección, no. Un IMA es un infarto de miocardio agudo. ¿Ya? Un infarto. Si obviamente me duele el pecho, me puede estar dando un infarto. Ahí sí necesitas atenderme rápido. ¿Ya? Una dificultad respiratoria, justo lo que venía acá su compañero, ¿no? Un problema de las vías respiratorias. Pero ojo, una persona que ya tenga dificultad respiratoria y que también ya tenga, ahora sí ya puedo escribir, cianosis. ¿Saben qué es la cianosis? ¿Saben qué es la cianosis? No. La cianosis es cuando ya tengo tanta dificultad respiratoria que ya me estoy poniendo morado. ¿Ya? Una coloración azulada, excelente, como me dice Fiorella. ¿Ya? Entonces, eso también es importante. Un paciente en shock, sea shock cardiogénico, shock anafiláctico, shock hipovolémico, shock de lo que tú quieras. ¿Ya? ¿Qué más? Un paciente con arritmias, un paciente con una hemorragia profusa. ¿Qué es una hemorragia profusa? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué es profusa? ¿Qué es una hemorragia profusa? ¿Alguien? ¿Nadie? Una hemorragia profusa es una hemorragia abundante. Ya el paciente se desangra, sí.
abundantemente, exacto. Por ejemplo, ¿dónde puedo tener una hemorragia profusa? Si me corté las venas. El sangrado va, ¿ya? Como una hemorragia digestiva alta también, exacto, ¿no? ¿Qué más? Un paciente con una obstrucción de las vías respiratorias, se ha atragantado y el paciente no respira. Si el paciente no respira, ¿qué le va a pasar? Va a entrar en paro, ¿ya? Una hemorragia interna también, claro. Justamente la hemorragia interna va aquí, en la inestabilidad hemodinámica. Yo una hemorragia interna, como su mismo nombre lo dice, no la puedo ver, pero sí puedo notarla a través de qué? De la alteración, de la alteración de los signos vitales. ¿Ya? Ahí sí viene. ¿Ok? Entonces acaba el problema. Yo me doy cuenta que una persona puede tener una hemorragia si veo que sus signos vitales están alterados. Muy bien, un paciente inconsciente que no responde a ningún estímulo, un paciente con trauma severo, un estatus convulsivo. Yo sé que hace ratito les dije que la convulsión no mata, ¿ya? Pero un estatus convulsivo es cuando una persona no para de convulsionar por más de 5 minutos. Acá sí la cosa es grave. ¿Cuánto debe durar una convulsión más o menos? Un aprox. ¿Cuánto dura una convulsión? ¿Minutos? ¿Segundos? A ver, un aneurisma también, claro. Así es, Fiorella. Una convulsión dura segundos. Entonces, si yo veo que mi paciente sigue por varios minutos, no, acá la cosa es grave, tengo que llevarlo inmediatamente de emergencia. ¿Ya? Una sobredosis de drogas o alcohol y un envenenamiento. Un aneurisma mató a mi tía. Bueno, claro, claro, un aneurisma también debería estar aquí. ¿Ya? Son algunos ejemplos, ojo, no es que sean todos en sí. Un aneurisma sí podría ser una prioridad uno, pero escúchame, ¿cómo detectamos el aneurisma? ¿Cómo se caracteriza el aneurisma? ¿Por qué? ¿Cómo yo sé que tú tienes un aneurisma? Recuerda que tú vas a evaluar a estos pacientes cuando ingresen. ¿Cómo detecto yo un aneurisma? ¿Mm? Por el dolor de cabeza, así es. ¿Y cuál es el error más frecuente de todas las personas? Me duele la cabeza, no sé qué es, me tomo una pastilla para el dolor. Entonces, oculto esa enfermedad y cuando llegue el momento ya no hay nada que hacer. ¿Ya? Se revientan las veas. Claro, el dolor es terriblemente fuerte, así es, terriblemente. Pensar que tiene cefalea y tomar la pastilla, así es. El error de nosotros es ese, inclusive personal de salud. Me duele algo, me tomo la pastilla y no averiguo exactamente qué pasó. Entonces, si una persona llega con un dolor de cabeza intenso y te refiere a que no es migrañosa, habría que ver por qué ese dolor. Y para eso te hacen una serie de estudios. ¿Ya? Muy bien, pero creo que nos ha quedado clara la prioridad 1. ¿Preguntas en la prioridad 1? ¿Alguna pregunta en la prioridad 1? Creo que no, ¿verdad? Ratito. Ya está. Listo. Vamos a la prioridad 2. ¿A quién encontramos aquí? Un paciente con una crisis asmática. ¿Ya? ¿Cómo es una crisis asmática cuando el paciente no puede respirar adecuadamente? Siente que le falta el aire. Su saturación muchas veces es baja. ¿Ya? ¿Qué más? Otro ejemplo. DM, la diabetes mellitus descompensada. Recuerden que un paciente con diabetes puede vivir muchos años siguiendo su tratamiento, ¿no? Bien respetuosamente, él no va a tener problemas. Pero si el paciente no cumple con el tratamiento, no realiza su dieta, su régimen de dieta, fácilmente en cualquier momento se va a descompensar. ¿Y eso es una emergencia? Sí.
A ver qué dice. Que los doctores atiendan más rápido a los pacientes de la prioridad 1. Pedro, es que eso sería lo ideal. Pero si tú un día, ya cuando estés trabajando, o no sé si trabajas en el área de salud, te das una vuelta por las salas de emergencia, ¿qué encuentras? Pacientes con tos, pacientes con dolor al orinar, pacientes que se doblaron el dedo, pacientes con náuseas. Entonces, esos pacientes están ocupando el tiempo de esos médicos. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque lamentablemente aquí en nuestro país, si no te atienden, eres malo. Si no te atienden, te graban, te cuelgan en las redes sociales. ¿Te das cuenta? Entonces, sí, lo ideal sería que los médicos estén listos para atender a los de prioridad 1, pero no pueden. Por eso nuestras emergencias colapsan. En emergencias no tenemos espacio, no hay camas en las emergencias. Imagínate tú en la época de COVID, ¿no? Dice acá, y los que tienen epilepsia, ¿cuántos minutos es la convulsión? Llegan hasta, perdón, llegan hasta 3 minutos, es mucho. Es mucho, 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 mucho. Un paciente que ya convulsiona, ya que ya tiene un diagnóstico, debe buscar un tratamiento. Hay medicamentos que te ayudan a controlar esas convulsiones. Entonces, eso es lo primero que tiene que hacer. ¿Pero eso dónde lo ve? En consulta. Pero a veces los pacientes como yo aguanto un poco y cedo a quien está mal. A quien está, más mal que yo. De repente ese es tu caso, pero no todos. De verdad, la gente no. Si yo veo que está pasando alguien con la pierna rota en 1000 pedazos, yo voy y digo, pero ¿por qué lo tienen a él si primero? ¿No? Entonces eso. Ese es nuestro problema. ¿Ya? Muy bien. Vamos a continuar. Un paciente con hemoptisis. ¿Qué es hemoptisis? Acá está. Hemoptisis. Tos con sangre. Aquí está. ¿Ya? Puede indicarme desde algo bien sencillo que podría ser una inflamación de las vías respiratorias, como hasta algo más grave que podría tener una lesión en el pulmón, ¿no? Como en la tuberculosis, así es. En la tuberculosis llega el momento en que el paciente tose y ya bota restos, coágulos de sangre. Tos con sangre de fibrosis pulmonar, sea cual sea el origen, sea de tuberculosis, sea de POC, sea de fibrosis, ¿ya? Entonces, este paciente también tienes que atender. Un paciente con dolor torácico que ya habíamos visto, que podría tratarse de un infarto, sangrado gastrointestinal, una descompensación hepática, un paciente con una hernia que se está estrangulando, ¿ya? Acá las personas también se alteran. ¿Cómo no lo han atendido a mi familiar si la hernia le está explotando? Pregunto, para que la hernia explote, ¿pasa un día? ¿Pasan 2? ¿O esta persona ya ha venido con ese problema de la hernia de tiempo y no se trató? ¿Mm? Las hernias generalmente son dolores muy fuertes y tensos, así es. Sí, eso nadie te lo discute. Pero justamente voy a eso, ¿no? ¿Por qué espero que sea grave para poder atender mi hernia? Si desde que yo la noto, desde que yo siento el malestar, podría buscar atención en un consultorio y tratar de solucionar ello. ¿Ya? Cuando se rompe la bilis o la vesícula, ya también podría ser. Desprendimiento de la retina. En el ojo, recuerden, nosotros una de las estructuras es la retina. Esa retina, les comento, tengo, por ejemplo, una colega en la universidad que sufrió esta emergencia y que aparentemente, ¿cuál fue la causa, señores? Estrés. Por estrés se desprendió su retina. Ahora ya está con tratamiento y todo un procedimiento así largo y amplio. Por estrés. ¿Qué más? Un paciente con deshidratación aguda, un paciente con síndrome meningio, un paciente con cólico renal. El cólico renal es intenso, es muy, muy doloroso, pero aunque suene feo, el paciente no se va a morir.
Entonces, por eso se espera. ¿Ya? Paciente con retención urinaria y paciente con crisis de ansiedad. Dice, mi padre de 92 años no quiere operarle de la hernia. Temo que se le pueda reventar. Te entiendo, pero supongo yo que el médico ha evaluado y ha visto que hay mucho más riesgos eh, realizando la operación que dejándolo en stand-by. Tienes que ver eso. ¿Y qué pasaría si un paciente está grave internamente pero no tiene síntomas? Es asintomático. ¿Cómo pasa por emergencia? Es que si está grave, su cuerpo, sus signos vitales lo van a notar. Yo no puedo estar grave, por ejemplo, ahorita y estar conversando contigo de lo más feliz. Las enfermedades no se dan así. Las enfermedades tienen un proceso. La salud mental es importante, los intentos de suicidio. Así es, justo iba eso, ¿no? La crisis de ansiedad. No tiene síntomas y come bien. Muy difícil, ¿no? Muy difícil que una persona estando grave esté contenta, esté feliz, coma bien, duerma bien. Si está grave va a haber alteraciones. Quiero responder esa parte que me decía, ay, perdón, que me escribía Bruno, en el cual dice lo de la salud mental. Antes, por ejemplo, estas enfermedades no se consideraban dentro de las prioridades. Como vamos a poner un ejemplo más sencillo para que ustedes me entiendan. Por ejemplo, si un niñito antes, o si nosotros, por ejemplo, cuando éramos niños, nos portábamos mal, nos tirábamos al piso y me encaprichaba porque yo quería, no sé, pues, este lápiz. Y decía, no, no, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero. ¿Qué hacían nuestras mamás? De un solo jalón te paraban y caminabas. Y se solucionaba el problema. Te azotaban, así es, te pegaban. En español, pues te pegaban, ¿no? Ahora, si yo hago eso, ¿qué pasa? Hoy por hoy, si yo hago eso, me denuncian, así es. Me denuncian, me voy presa. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con eso? Que estamos generando ansiedad en los niños desde muy chiquititos porque no los exponemos a situaciones que les generen temor, que les generen peligro, que los hagan notar la diferencia en las jerarquías. Con estas modernidades que ahora tenemos, se ha perdido mucho el respeto por las costumbres, por los padres, por los maestros. Y cuando tú le dices algo, inmediatamente le genera ansiedad, porque lo descuadraste, lo sacaste de su nube. Entonces, antes, cuando un niñito era malcriado, perdón, cuando un niñito se portaba mal, ¿cómo que lo calificabas? Malcriado. Pero ahora ya sabemos que, por ejemplo, ese niñito puede tener un trastorno de hiperactividad. Ese niñito de repente puede ser un niño autista que está en su mundo y está haciendo bulla. Entonces se dan cuenta, ahora ya se está tomando un poquito más de atención a este tipo de enfermedades, ¿ya? Y se les está considerando dentro de las prioridades para ser atendidos por una emergencia o una urgencia, sea el caso, ¿ya? ¿Qué dice acá? Algunas personas deciden sobre un cáncer y se suicidan. Y mucho tiene que ver el estado emocional. Claro, ¿no? O sea, todos le tenemos miedo a morirnos. Bueno, creo. Y en el caso del cáncer, el temor más grande de las personas es, me va a doler, me voy a morir con el dolor, ¿no? Entonces, eso a veces genera ansiedad, desconcierto y algunas personas optan por suicidarse. Hay que ser honestos, la ciencia, ¿no? La tecnología ha avanzado tanto que ahora hay otras opciones. Entonces, no tengamos miedo a los avances. Al contrario, sigamos estudiando, sigamos viendo y de repente podemos realizar nosotros un aporte, ¿no? Pero todo esto va a ir avanzando y va a ir avanzando y va a ir avanzando. ¿Qué dice? Somos, ¿qué? Dependientes ahora de la tecnología. Ah, dependientes, ok. Las personas con cáncer caen en depresión, ansiedad. Claro, por eso es que ahora ellas deben tener un soporte, en este caso psicológico. Ellas no están solas. Hay que ver también si tiene soporte en casa, amical, familiar. Complicado, ¿ya? Pero sí se le considera dentro de las prioridades. Ojo. Muy bien, vamos a la tercera. Psicólogo y muchas veces hasta psiquiatra.
Ya está. Prioridad 3. Observen un dolor abdominal, me intoxiqué comiendo algo, una deshidratación, una urticaria. Mira aquí, yo sé que esto les va a generar shock. Acá, espérenme. Una fiebre de 39 a más. Recién está en la prioridad 3. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque una persona con una fiebre no se muere. Recuerda el concepto que me has dado hace rato. Nosotros vemos si la persona corre el riesgo de morir o no. Y de una fiebre no te mueres. ¿Ya? De una convulsión no te mueres. De dolor tampoco te mueres. Entonces, esos son los criterios. ¿Ya? ¿Qué más? Síndrome vertiginoso, un broncoespasmo, una hipertensión leve, una herida que no requiere sutura, una lumbalgia, ¿ya? Y todos esos demás ejemplos. ¿Preguntas en la prioridad 3? ¿Alguna pregunta en la prioridad 3? ¿Nada? ¿Todo bien? Ok. Vamos acá. Prioridad 4, con mucha más razón. Pacientitos que ingresan por una faringitis, por una amigdalitis, por una diarrea, de repente un sangrado vaginal, siempre y cuando no sea una gestante, por fiebre, por un resfrío común, dolor de oído, etc. Entonces, esos son manejables. Así dice acá, la fiebre elevada produce convulsión, no en todas las personas. Saquémonos esa idea. No todas las personas con fiebre van a convulsionar. No todas. ¿Ya? No todas. Muy bien. Entonces ya tenemos claras las prioridades. Vamos a ver acá, en este segundo punto, la asistencia a mujeres gestantes, los signos de alarma y el calendario de vacunación. Entonces vamos a empezar con este videito. Denme un momentito, por favor, para poderles compartir. Y si tienen alguna pregunta mientras, me van escribiendo. ¿Ya? Para que pueda resolverles sus dudas. A ver, ahora sí, ya está. ¿Sí? Eso se da de forma ambulatoria, en consulta externa. Así es. De forma ambulatoria. Muy bien. Vamos entonces ahora sí. Un segundito para poder ver el video. Ya. A ver, a ver. Está. Copiamos el video. Y lo pasamos acá. A ver, vamos a ver. En la consulta externa, claro. Ajá, ya estamos. A ver. Así, ahora sí. Carga el video. Ya está. Bien, ya lo tengo, entonces ahora sí les voy a compartir. Mi silencio, por favor, atentos. Es un video cortito. Bueno, durante el embarazo debemos de saber que pueden existir distintos cambios o signos de alarma por los cuales las pacientes embarazadas y el grupo familiar deben de reconocerlos para poder acercarse a una guardia obstétrica. El más importante en obstetricia, el de urgencia en realidad, es la pérdida de sangre. No importa la edad gestacional en la que se encuentre, debe de concurrir a la guardia de inmediato en caso de que empiece a perder sangre. ¿Sí? Existen distintas semanas, distintos diagnósticos, distintos tratamientos. Lo que la paciente debe de saber, pierde sangre de inmediato a la clínica. Esto de la pérdida de sangre, también una consulta muy común, es la pérdida de tapón mucoso, que en realidad debemos de diferenciarlo.
Una cosa es la sangre y otra cosa es el tapón mucoso. El tapón mucoso es como un moco espeso, como un flujo bien espeso que tiene como hilitos de sangre, ¿sí? Pero no es sangre, o sea, para que se entienda, por tapón mucoso la paciente no debe de ir a consultar. El tapón mucoso lo puede perder hoy, mañana, lo puede seguir perdiendo inclusive hasta en el momento del trabajo de parto o en el momento del parto. Segundo sería la pérdida de líquido, ¿sí? Como sabemos, el bebé está flotando dentro del líquido amniótico, ¿sí? Dentro de este líquido amniótico está sostenido por una bolsa, ¿sí? Que esa se puede fisurar o romper. Lo que la paciente va a ver es como que de repente se orinó, ¿sí? Como que se hizo pis y no tenía ganas de hacerse pis. Ese líquido tiene que ser, tiende a ser del color transparente, ¿sí? Y puede ser muy abundante o escaso, con mucho olor a lavandina. Esa sería la pérdida de líquido. Tranquilos, nos colocamos un apósito y nos vamos a la guardia. Después también tenemos lo que es la ausencia de movimientos fetales, que en realidad el bebé cuando se mueve significa que tiene vitalidad fetal. Por lo tanto, la mamá durante desde las 18, 20 semanas aproximadas de embarazo comienza a sentir esos movimientos y debe de sentirlos hasta el último día que el bebé nace, ¿sí? Que tiene que controlar todos los días en distintos momentos del día que su bebé se mueva. Quizás su bebé no se movió porque estuvo muchas horas durmiendo, el bebé duerme, ¿no? Varias horas seguidas. Puede ser que la mamá no haya ingerido azúcar, no haya comido, la glucosa hace que se estimule. Entonces, bueno, lo que debe de hacer la mamá, por ejemplo, presta atención y su bebé no se movió. Tiene que relajarse, comer algo bien dulce, un chocolate, un alfajor, algo contundente y ponerse de costadito, ¿sí? Tratar de estimular, podemos mover la panza. Entonces, bueno, así realmente ver que nuestro bebé se mueve. Si el bebé no se movió, vuelvo a repetir, vuelvo a comer algo bien dulce y en realidad muchas veces es una consulta muy común esto de que no se mueve, pero es la mamá que quizás no conecta realmente con su bebé, por esto de que estamos en el trabajo, muchas horas sentadas y como que no conectamos. Entonces, bueno, ante la ausencia de movimiento, nos relajamos, comemos algo bien dulce, nos ponemos de costadito izquierdo y esperamos. Si no se movió, vamos a la guardia a consultar. También tenemos como motivo de consulta por la guardia las contracciones uterinas. ¿Qué son las contracciones? Es el útero, que es un músculo que se contrae y se relaja, ¿sí? ¿Qué es lo que va a notar la paciente? Que la panza, el abdomen se pone duro, ¿sí? Entonces, tenemos distintos tipos de contracciones, las de Braxton Hicks, que son muy comunes, que se dan durante el embarazo, que son indoloras, quizás hasta la embarazada ni siquiera las siente. Pero las que a mí más me interesa y las que son motivo de consulta por guardia son aquellas contracciones que se vuelven bien rítmicas. Primero podemos tener una cada media hora, una cada 15, cada 10 y de repente vamos a empezar a contar y nos vamos a dar cuenta de que son cada 5 minutos, cada 5 o cada 3 minutos, bien rítmicas y son largas. La paciente siente molestias en la cadera o bueno, en la zona baja de la pelvis. Es muy común. Entonces, ¿qué puede ser de que realmente estemos entrando en un preparto o en un trabajo de parto? Eso la paciente va a consulta y de ahí diagnosticamos. Otro signo de alarma también para que la paciente consulte, muy importante, es el tema de la hipertensión, la presión alta, ¿sí? Si la paciente se toma la TA y le da más de 140/90 o igual a 140/90, debe de consultar a la guardia, ¿sí? A su vez a esto le podemos sumar lo que son ver estrellitas, sentir zumbido en los oídos, un fuerte dolor en la boca del estómago, edemas en manos, en caras, en las piernas. Todo eso es un signo de alarma asociado a la presión alta. Y también debemos de consultar ante fiebre más de 38 grados, que sería un signo de infección. Debemos de evaluar la causa, ¿sí? Que lo haríamos en la guardia. Ok, muy bien. Entonces,
hemos visto por parte de una obstetra, que ella evidentemente pues es la especialista en todo el tema de trabajo de parto, cuáles, y el embarazo propiamente dicho, cuáles son los principales signos que deberían generarme alarma, ¿ok? Bien, estaba viendo que estaban escribiendo bastante acerca del tema de la fiebre y quisiera terminar con ese tema. Ay, a ver, para que no nos confundamos. Dice aquí, un ratito, ya. Estábamos hablando de que la fiebre alta, ya, les decía, no genera convulsión en todas las personas. Ya hay personas que sí, pero en general no debería. Entonces, dice acá, a ver, en algunos niños, en algunos que hacen fiebre, especialmente en niños, si convulsionan, es una emergencia, como 39,5, 40 grados. En niños sí hay convulsión febril. Seas niño, seas adulto, en general una fiebre es bastante delicada. Pero hablamos de convulsión febril cuando el niño supera los 40 grados, ¿no? Tiene 41, 42 de temperatura, por ahí de repente podríamos sospechar de que va a convulsionar por la fiebre. Pero antes de eso, no creo. No se ha visto, salvo que tenga herencia. Por ejemplo, de repente su papá, de repente su primo, su tío, hay alguien en la casa que presenta convulsiones, entonces ahí sí. ¿Ya? Muy bien. Listo. Entonces, regresando al tema de las embarazadas. Han visto ustedes en el video que hay varios signos de alarma, pero lo importante, más allá de los signos de alarma, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Identificar el estado de salud de esta gestante, tranquilizarla. ¿Por qué? Más aún si es primeriza, ella no conoce, no sabe cómo van a ser las contracciones, ella no sabe cómo va a ser todo el proceso de parto. Entonces, al ser todo novedoso para ella, va a ser bien difícil que pueda interiorizar en medio de su dolor tantas indicaciones. ¿Ya? Voy a volverles a compartir para que lo observen. A ver. Dice, yo sí vi, ay, no me dejó ver. Bueno, mejor lo veo de acá. Dice, yo sí vi a un bebito que superó la fiebre. ¿Cómo que superó la fiebre? ¿Se sintió bien? Y tuvo una convulsión. El niño tuvo una enfermedad de discapacidad intelectual moderada. El neurólogo calificó producto del estado febril de la madre y el niño. No entiendo, ¿los dos estaban con fiebre? Sería buena idea que nos expliques, Pedro, porque no entendí. Entiendo por lo que tú me comentas que los dos estuvieron con fiebre. Si los dos estuvieron con fiebre, allí ya la patología es distinta. ¿Ya? Ahí la patología sería distinta. Si puedes activar tu audio, Pedro, te agradeceré para que nos comentes, porque sí, ese es un tema con el que luchamos siempre, siempre, en emergencias, en consultorios, en las clases. Mi hermano tuvo fiebre fuerte, mi madre es joven y le dio meningitis. Ah, ok, pero acá hay que ver esto. La fiebre no te produce meningitis, al revés. La meningitis te produce la fiebre, ¿ya? Porque tengo las meninges inflamadas o infectadas, es por eso que me da la fiebre, ¿ya? Tienes dificultad en el micro, wow, bueno, en fin. Y es por eso entonces, claro, lo que pasa es que la meningitis, las meninges, ahora les explico, las meninges son las capas protectoras de mi cerebro. Es como que mi cerebro estuviera envuelto en tres bolsas, ¿ya? Vamos a suponerlo así. Entonces, si esas bolsas se llenan de líquido, ¿qué va a pasar? Van a presionar a mi cerebro. Si esas bolsas se llenan de pus, de materia, se infectan, van a presionar mi cerebro. Entonces, por eso es que la meningitis produce esa reacción. Dice a mi hermano, y por eso entonces que él es invidente. ¿Te dijeron que esa era la razón? Mm.
Quedó ciego. Ah, por la meningitis. Wow. Pero sí sucedió. El niño le afectó el cerebro y no puede leer y escribir. No comprende el mensaje de las lecturas. Todo fue producido por una fuerte fiebre. Insisto, hay que ver. Recordemos, ¿la fiebre qué es? La fiebre es un signo, ¿ya? Que me evidencia que algo anda mal. Por ejemplo, si ahorita yo estoy con fiebre y me duele la garganta, ¿qué es lo que voy a pensar? Que tengo infección a la garganta, ¿correcto? Si tengo ahorita fiebre y me duele el estómago, ¿qué puedo pensar? Que tengo infección estomacal. Entonces, la fiebre es solamente algo que me avisa que está funcionando mal, ya sea mi garganta, ya sea mi estómago, ya sea lo que sea. ¿Se dan cuenta? Entonces eso pasó. Llegué al hospital con preeclampsia, nació mi bebé, pero aún así no me bajó la presión y terminé con una tromboembolia pulmonar. Wow. Ahora, para que les dé eclampsia, ¿qué sucede? No ha habido probablemente un control adecuado de la presión arterial. La presión se sube en las embarazadas, bueno, en algunas. Entonces, ¿qué te recomienda la persona que te hace los chequeos todos los meses? Trata de consumir alimentos bajos en sal, trata de hacer ejercicio. Ahora, si yo no lo hago, evidentemente, ¿qué va a pasar? Me voy a empeorar. Ya, la fiebre manifiesta el estado de cambio de un cuerpo con el ambiente, pero vamos a la contextura de las personas, no todos somos iguales. Ah, eso sí, cada cuerpo es un mundo, cada cuerpo. Nadie reacciona igual. ¿Ok? Muy bien. Vamos a terminar entonces con esta parte. Voy a volver a compartir para no dilatarnos, porque también tiene mensaje. Ay, ¿qué pasó? Porque también tiene mensaje de la coordinadora. Aquí está. Señales de alarma durante el embarazo. A ver, esperen un ratito que se vea la pantalla. Ya está. Ahora sí. Señales de alarma durante el embarazo. Si ustedes pueden observar, ahí tenemos 6 razones por las cuales una embarazada debería buscar atención médica. ¿Ya? ¿Cuáles son? La primera, si hay sangrado vaginal. Si la persona tiene sangrado vaginal, a ver, se está observando la imagen porque yo acá veo negro. Confírmeme. No se observa ya. Ya ven, no me dice. A ver, vamos a volver a compartir. A ver si se pone especial el internet. A ver, voy a volver a compartir. Ahora sí, ¿ya ven? Ahora sí se ve la imagen. Ya está. Ven, les decía. Sangrado vaginal. Si yo estoy embarazada y boto sangre, ya, vaginalmente, puedo pensar muchas cosas. Podría pensar que estoy de repente pasando por un aborto en ese momento, espontáneo. Podría de repente estarse complicando algo con mi embarazo. Entonces, ¿qué es lo que siempre te recomienda la obstetra? Si tienes sangrado, ven corriendo inmediatamente. ¿Qué más? Si estoy embarazada y yo sufro de convulsiones. ¿Por qué? Porque a las embarazadas les suspenden el medicamento de la convulsión, porque es tóxico para el bebé. Entonces, esta persona va a estar expuesta a estos ataques. ¿Qué más? También debe haber emergencias cuando el bebé no se mueve. Las mamitas ya se acostumbran a que el bebé de repente se despierta a 6 de la mañana, ya está jugueteando, de ahí se duerme, otra vez se despierta a las 10. Entonces ya las mamitas tienen una rutina. ¿Qué pasa cuando ese bebé no reacciona, no cumple con sus rutinas como siempre? Podríamos estar hablando de un sufrimiento fetal, un circular de cordón, ¿ya? ¿Qué más? Cuando tiene calentura o escalofríos, como les decía, la fiebre es un indicador de que algo tiene mal, algo le está pasando. En este caso, esta embarazada de repente tiene una infección, ¿no? Y como está embarazada, no le permiten tomar cualquier tipo de medicamentos. ¿Qué más? Cuando la persona siente dolor en la cabeza y ve lucecitas o escucha zumbidos. ¿Esto en qué casos lo vemos? Cuando hay presión arterial alta. Como les decía, la embarazada suele
tener la presión elevada un poquito más allá de lo normal. Pero si esta presión sigue subiendo, ya se está volviendo en algo mucho más peligroso. A ver, dice acá, a mí me dio sangrado y me dieron hormonas y me dio preeclampsia antes de dar a luz. Después de 24 horas me bajó la presión alta. Complicado. Ahí hay varias situaciones que podrían afectar. Por ejemplo, uno, la edad de ustedes. No es lo mismo ser mamá a los 20 que ser mamá a los 40. ¿Ya? ¿Qué más? La cantidad de cuidados que has llevado en el centro, centro de salud, posta, donde sea que hayas estado. Porque allí han ido evidenciando el crecimiento del bebé. ¿Ya? Entonces, el hecho de que te hayan puesto un medicamento que te haga bajar rápidamente la presión es un riesgo. ¿Ya? Se tiene que bajar lentamente. Yo no puedo bajar la presión así de porrazo porque la persona se puede ver afectada. Muy bien, ¿qué más? Notas hinchazón en la cara, pies, mareos o desmayos. ¿Ya? Entonces, todos estos son considerados, ¿ya? De alguna manera, las señales de alarma durante el embarazo. Acá tenemos otra imagen para que ustedes observen qué otros signos de alarma puedo detectar en la persona, pero ya en el puerperio. ¿Alguien se acuerda qué cosa es el puerperio? A ver, ¿qué es el puerperio? Veamos, miren, ahí está el plagio. ¿Qué es el puerperio? Ya, después de dar a luz, exacto. Después de dar a luz. Es la etapa en la cual ya di a luz y estoy en proceso de recuperación. Miren aquí. ¿Qué signos de alarma debo detectar? En primer lugar, sangrado vaginal. ¿Ya? Es tan grande, inclusive tiene no mal olor, sino tiene un olor característico después de haber dado a luz. ¿Ya? ¿Qué más? La fiebre. Una embarazada no debería tener fiebre mayor a 38, porque va a requerir antibióticos, va a requerir pastillas. Y recuerden que una embarazada no puede tomar así cualquier medicamento. Dolor de cabeza constante. De repente me está hablando de una fiebre. De repente me está hablando de una presión alta. Hinchazón de cara, manos, piernas y pies también como parte de la presión. Ver lucecitas o ver nublado también, escuchar zumbidos. La persona dice que siente como si alguien estuviera cerca a sus orejas. Entonces, la persona se puede confundir. Por último, ya, la persona o la embarazada, la puérpera, no debe presentar dolor abdominal al intento, ya, como un cinturón que aprieta. Hay que cuidar ese aspecto. La embarazada, una vez que ya dio a luz, ya, quiere recuperar su figura de manera inmediata. Y eso no es posible. Hay que conversar, ¿ya? ¿Qué más? Secreción por la herida operatoria y o enrojecimiento en caso de cesárea. Hay que observar la herida. Si la herida está roja, si a la herida le está saliendo secreción, todo lo que tú tengas que observar, ¿ya? Y bueno, lo más clásico de todas las gestantes, que no pueden dormir adecuadamente. Porque si se echan boca arriba, sienten que el peso del bebé presiona el diafragma y te asfixias. ¿Ya? ¿Qué más? Molestias, dice acá, molestias o dolor al orinar. Hay que tener mucho cuidado con esta paciente, ¿ya? Porque como parte del proceso de puerperio, podría estar presentando una infección urinaria. Recuerda que cuando estás embarazada, ¿ya? Tu pH cambia. Y si no tienes un pH adecuado, cualquier microorganismo oportunista se sube y te contagias de enfermedades. ¿Ya? Muy bien. Ahora, aquí, esto de acá, se los voy a presentar así rapidito, observen, ¿ya? Observen, porque este esquema de vacunación es activo al momento de hoy, ahorita, hoy día.
Pero este esquema de vacunación cambia todos los años. Ya cambia. No es el mismo. Entonces, si de aquí a un año te piden cuál es el esquema de vacunación, vas a tener que buscarlo porque hay nuevas vacunas. O en su defecto, hay cambios en los tiempos en que administras las vacunas. ¿Ya? Vamos a hablar acá un poquito de ellas. Por ejemplo, dice aquí, cuando nace, al bebé se le coloca la vacuna de la hepatitis B y también la de la tuberculosis. ¿Alguien sabe por qué? La de la hepatitis B y la tuberculosis. A ver, ¿alguien sabe? De repente sí, de repente no. Veamos. ¿Nadie? Ya. Epa- La hepatitis B, ya, es una enfermedad tan o peor en comparación al SIDA. ¿Ya? Hay que tener muchísimo cuidado con las secreciones de mi paciente. Nunca manipularlas con las manos. Siempre colocarme guantes. ¿Ya? Entonces, generalmente en el caso de los bebés, de los recién nacidos, se les coloca esa vacunita, ¿ya? Para que vaya generando su cuerpecito memoria. Ya entró esta bacteria. Ah, ok, ya sé cómo sacarla. Entonces, para eso básicamente sirven nuestras vacunas. ¿Ok? La tuberculosis meningia también. Cuando tienes 2, 4 y 6 meses, ¿qué te aplican? Estas 5 de acá, que se llaman pentavalente. También la vacuna de la polio y dependiendo si es que se va a poder, la vacuna de la neumonía, meningitis, otitis media. Estas vacunas, ya, ojo, no se dan tan libremente en los hospitales o en las postas. Tienen un costo. ¿Ok? En cambio, las pentavalentes sí. Un bebé es vulnerable a estos patógenos y requiere protección. Por entonces, claro, así es. Lo que hace es exponerme con una cantidad mínima de la enfermedad para que mi cuerpo pueda hacer reacción. Sin embargo, si mi cuerpo nunca ha detectado esta patología o este virus o microorganismo que ha ingresado, no va a saber qué hacer. ¿Ya? También a los 2 y 4 meses, observen, voy a colocar mi vacuna del rotavirus. ¿Ya? Muy bien, costos en particulares en el sector salud son gratuitas, así es. Mira, a los 7 meses vienes por la de influenza. ¿Qué es la influenza? Un tipo de gripe mucho más fuerte que el resfrío común. Es tan fuerte que podrías morirte. Ya, te genera mucho malestar. ¿Qué más? A los 12 meses, mira, tienes otra vez meningitis, neumonía y otitis. Mientras que en la posta de tu casa, tu paciente está por recibir la SPR, sarampión, papel y rubiola. ¿Ya? Esas son. ¿Qué más tenemos? A los 15 meses le coloco la primera dosis de antiamarílica. ¿Por qué? Porque esta persona de repente vive en una zona de clima muy tropical y podría desarrollarse por ahí la enfermedad. ¿Ya? Entonces hay que ver, o de repente la persona, a ver, se me ocurre, bueno, uno va a viajar a un lugar muy tropical, otro ya vive en ese lugar de mucho calor. Entonces, esas son etapas en las cuales se predispone para contagiarte. ¿Ya? A los 18 meses tenemos sarampión, papera, rubiolas, que ya la habíamos visto, poliomielitis y también tenemos tétanos, tos convulsiva y difteria. Miren este señor calendario. Grandote, ¿no? Entonces es importante que nosotros registremos en nuestra cabecita para qué sirve cada vacuna, porque es importante vacunar a las personas. Recuerden que salimos de un proceso de vacunación en el que prácticamente pues a todos nos han obligado a vacunarse, que ha sido pues por el COVID, ¿no? Entonces tener cuidado. Muy bien, y ahora sí, les quería separar 10 minutos para que ustedes lo vean. Miren, manejo de una emergencia obstétrica y consejería mujer gestante. ¿Ya? Vamos a ver un video de un procedimiento de obstetricia utilizando este muñeco, que es un simulador.
Actualmente ya se está trabajando con estos simuladores, porque lo que nosotros buscamos es que la persona aprenda a realizar procedimientos. Ya, entonces, voy a dejar de compartir para copiar el link, ¿ya? Y enviarlo para poder transmitirlo. Ok, un ratito. Si tienen alguna pregunta, me dicen. ¿Ya? Ya está. A ver. Ya está. Vamos a ver, el video más o menos tiene 8 minutos. 8 minutos. ¿Ya? Voy a compartirles, por favor, atentos, observen. A continuación desarrollaremos las recomendaciones para la atención de la hemorragia posparto. Es una complicación que sigue siendo una de las principales causas de mortalidad en países en vía de desarrollo. Aplicaremos la estrategia del código rojo, un conjunto de acciones que vienen organizadas de manera sistemática y rigurosa para garantizar un buen resultado en salud. Tengan presente que el resultado de mortalidad se impacta cuando las intervenciones se cumplen antes de la primera hora después de ocurrida la hemorragia. Buenos días, señora Noelia, ¿cómo está? Mi nombre es Claudia Sarmiento, yo soy la enfermera de turno. Cuénteme cómo se ha sentido, felicitaciones por su bebé. La voy a revisar, permítame, voy a revisar sus ojos. Señora Noelia, permítame, ahora vamos a revisar cómo va su sangrado. Bueno, está como sangrando un poco más de lo normal. Permítame, voy a llamar al ginecólogo. La hemorragia posparto se define como una pérdida mayor de 500 mililitros posterior al nacimiento. La vigilancia de las 2 primeras horas posterior al parto es fundamental con la aplicación de la escala de alerta temprana. La clasificación de la severidad del choque derivada de la pérdida sanguínea debe hacerse con la clasificación publicada en la misma resolución 3280. Activo código rojo en sala de recuperación, cama 2. Recuerden que para el manejo de la emergencia obstétrica por una hemorragia posparto se requieren de 3 elementos fundamentales. El primero, el kit de emergencias obstétricas, de acuerdo a lo establecido en la resolución 3280 del 2018. El segundo, la hoja de seguimiento de signos vitales. Y el tercero, el equipo interdisciplinario que realizará el manejo, que está compuesto por 2 ginecólogos, un anestesiólogo, 2 o 3 auxiliares de enfermería, de acuerdo al nivel de complejidad de la institución, y un profesional de enfermería, y adicionalmente debemos contar con un camillero. Noelia, buenas tardes. Señora Noelia, me voy a llevar a su bebé. Claudia, cuénteme qué sucedió. Doctor Noelia es una paciente que tiene una cardíaca de 160, tensión arterial 70-40, sangrado abundante y llenado capilar mayor a 3. Noelia, tienes una hemorragia, vamos a empezar a examinar, voy a descubrir la parte vaginal. Claudia, por favor, vamos a preparar 10 unidades de oxitocina. Doctor, para colocando colocar oxígeno. inicialmente en 3 minutos. Choque clasificado como severo, por favor. Mantas elevación de miembros inferiores, por favor, 15 grados. Por favor, van avisando a banco de sangre que vayan subiendo 2 unidades de glóbulos rojos o negativo. Dayan, necesitamos preparar, por favor, líquidos calientes, 39 grados para iniciar un bolo inicial. Doctor, pasando 10 unidades de oxitocina directas en 3 minutos. Muchas gracias. Vas preparando, Claudia, por favor, Metergin y la infusión de oxitocina, 30 unidades en 500 cc para 125 cc hora. Por favor, sonda vesical. Noelia, vas a sentir en la parte vaginal colocar una sonda vesical. Vamos a mirar el Jefe, por favor. Doctor, llegó la sangre, 2 unidades de glóbulos rojos. Doctor, canalizando segundo acceso venoso con Yelco calibre 16, toma de los 3 tubos. Vamos a empezar, por favor, primera unidad de sangre O negativa.
Doctora Soto, vamos a hacer una revisión uterina. Por favor, vamos a aplicar sedación porque necesitamos entonces trabajar en la parte Iniciando uterina. primera unidad de glóbulos rojos. Dayana Delia le voy a administrar medicamento, va a sentir sueño porque el procedimiento que le va Jefe, por favor, pasamos la sonda vesical, ¿es tan amable? Medicamentos de primera línea ya administrados. Doctor, pasando 30 unidades de oxitocina, 125 cc por hora. Comienzo. Paciente sedada. ¿Sedada? ¿Encuentras tono, doctor? No, hay atonía. Sigue sangrando. Vamos a empezar, por favor, antibiótico profiláctico. Estamos haciendo masaje bimanual, 2 gramos de sulfasolina. Pasando metilergonovina, intramuscular 0.2. Realizo Ayúdame la revisión sonda. uterina, no encuentro restos. Paciente sigue con atonía uterina. Doctor, vamos preparándonos Pasando con ácido balón, entonces. tranexámico, intravenoso, pasando 2 unidades de glóbulos rojos. Vamos a hacer, por favor, un seguimiento del choque. ¿Quién está registrando? Yo, doctor. Cuéntanos cómo vamos de signos vitales. Ya llevamos 15 minutos. Paciente con tensión, frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno, frecuencia respiratoria. Perfecto, seguimos en choque severo. Vamos a tener entonces que colocar el balón dispositivo sonda condón. Por favor, me pasan el balón de Bacri. ¿Están amables? Como recomendación para orientar el estudio causal del choque hemorrágico se recomienda la mnemotecnia de las 4 T's: tono, trauma, tejido y trombina. Recuerden que el 70% de los choques hemorrágicos se deben a afectación del tono. Entre las recomendaciones generales, tengan presente que la aplicación de medicamentos como ergometrina y misoprostol están con algunas recomendaciones específicas. La ergometrina no en trastorno hipertensivo y el misoprostol únicamente cuando no se dispone de oxitocina. En el caso del masaje bimanual se recomienda el uso de profilaxis antibiótica con cefalosporina endovenosa de primera generación. Dentro de mis responsabilidades está garantizar el oxígeno a través de la colocación de cánula nasal, tomar segundo acceso venoso con un gel calibre 14 o 16, garantizar los líquidos endovenosos calientes, lactato de Ringer el primer bolo y la infusión continua dependiendo de la orden médica, tomar los laboratorios clínicos dentro de los cuales está el cuadro hemático, fibrinógeno, PT, PTT, hemoclasificación, pruebas cruzadas y gases arteriales para la toma de lactato y la elevación de miembros inferiores a 15 grados con el fin de garantizar el retorno venoso. Por último, recepcionar todo lo que nos entrega la auxiliar número 2 para garantizar una atención oportuna. Mi nombre es Andrea Villamizar y actué como auxiliar de enfermería 2, auxiliar de enfermería 3 y camillero. El auxiliar de enfermería 2 recibe las tomas de muestra y la rotura. El auxiliar de enfermería número 3 recibe y entrega el kit de emergencias obstétricas, la manta caliente y los líquidos calientes. Y el camillero no se retira de la sala hasta que se levante el código y debe entregar todos los insumos y materiales que sean requeridos en el código rojo. Hay varias actividades muy importantes que debe realizar él o la profesional de enfermería en el manejo de la emergencia obstétrica código rojo. El primero es la administración de medicamentos. Uno de los medicamentos es la oxitocina. En primer lugar, debemos colocar 10 unidades internacionales directas intravenosas en 3 minutos. Luego, preparar una bolsa de 500 cc con 30 unidades de oxitocina para pasar a 125 cc hora. Adicionalmente, debo colocar metilergonovina 0.2 miligramos intramusculares, ácido tranexámico 1 gramo intravenoso en 10 minutos y finalmente el antibiótico que depende del protocolo institucional, que bien puede ser una cefalosporina de primera generación, clindamicina, gentamicina o ampicilina sulbactam. La segunda actividad, administrar 2 unidades de glóbulos rojos y la tercera actividad es el paso de sonda vesical. Es importante tener en cuenta que si el choque severo no mejora, debemos pensar en colocar transfusión masiva con 6 unidades de glóbulos rojos, 6 unidades de plaquetas y 6 unidades de plasma. Ok, entonces, ¿qué hemos podido observar? Si ustedes se percatan, esa es una práctica que corre ¿en dónde? En simulación.
Esto es lo que ahora la mayoría de lugares, obviamente cuando hablamos de presenciales, se esfuercen en conseguir. ¿Por qué? Porque ese equipo de simulación, el simulador y todos los demás aparatos que existen en la sala, lo que le van a dar a mi intervención es realismo. Yo voy a sentirme tal cual como si me estuviera pasando esa situación y puedo obviamente pues evaluar mejor tu desempeño, qué vas a hacer, qué no vas a hacer, por qué lo vas a hacer. Ya, espero que ese videito de la simulación les haya gustado. Así como ese video, hay varios ahora, porque ya se está empezando a trabajar mucho con los simuladores. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Nada? ¿Todo claro? ¿Todo bien? No, ninguna pregunta. Excelente. Entonces, quiero agradecerles por habernos acompañado en estas 6 clases. Ya, como han visto, este último tema era muy importante porque estamos cogiendo un grupo muy numeroso. Nosotros tenemos una alta tasa de fertilidad de embarazos en nuestro país y es evidente que ustedes también tenían que tocar este punto para que sepan cómo tratar a una gestante. ¿Ya? Muy bien, creo que no hay preguntas. Gracias, Carla. Bueno, nada más. Okay. Entonces, por favor, no se vayan. Necesitan terminar una actividad, me parece, con la coordinadora para que puedan hablar acerca de sus certificados, ¿ya? Conmigo, bueno, ya será hasta una siguiente experiencia. De repente por ahí se animan a tomar algunos otros de los cursos, ¿no? Entonces, nos vamos a estar cruzando por ahí. ¿Sí? Muchísimas gracias. Entonces, le doy pase a la señorita coordinadora. Gracias.